Entonces vámonos ya a la parte divertida de todo esto, que es la política de inversión. Y si les parece, vamos a ir leyendo poco a poco, pues para que todos entendamos un poco de qué va esto. Política de inversión. Si el fondo invierte directo o indirectamente a través de instituciones de inversión colectiva con un máximo del 10% del patrimonio, hasta un 20% de la exposición en renta variable de los principales emisores y mercados del área euro, sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y o privada, incluyendo depósitos de instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. Vamos por partes. Nos está diciendo que invierte directo o indirectamente en instituciones de inversión colectiva máximo 10% del patrimonio, es decir, de todo su patrimonio, como máximo el 10% lo puede invertir incluso en otro fondo, es decir, es un fondo que podría invertir no directamente en productos financieros, sino puede hacerlo de forma indirecta en otros fondos, y eso con un máximo del 10%. Su inversión, ya sea directa o indirecta, en renta variable es de un 20% de exposición en renta variable. Eso sí, habla de los principales emisores y mercados. Entiendo que con esto se refiere a que no van a por empresas pequeñas, serían emisores pequeños, ni mercados poco reconocidos. El fondo no tiene predeterminación, sin predeterminación por sectores o capitalización, es decir, no tienen ningún tipo de preferencia en ningún tipo de sector, con lo cual podría invertir en cualquiera de los sectores siempre y cuando, entiendo, le vean potencial y puedan crecer. Y el resto de la exposición, es decir, el 80% restante, quitando este 20%, el otro 80%, lo puedo destinar en activos de renta fija pública o privada. Renta fija pública, estaríamos hablando de emisiones realizadas por gobiernos, y la renta fija privada estaríamos hablando de emisiones realizadas por empresas. Suelen ser empresas grandes quienes se permiten el lujo de emitir bonos al mercado. Y por supuesto que sean líquidos, porque estos fondos requieren tienen la obligación de restituir la inversión al inversor en el momento en el que el inversor lo necesite. Si yo quiero vender mi participación hoy, como mucho mañana tendré la liquidación de esa venta en mi cuenta. Seguimos leyendo, si les parece. Dice que en cuanto a la renta fija, vamos a limpiar esto un poco. En cuanto a la renta fija, será emitida y cotizada en los países de la OCDE, es decir, no me vale cualquier tipo de país. Digamos que estamos hablando de países con economías fuertes y con economías desarrolladas, y con al menos mediana calidad crediticia, es decir, que lo mismo, no puedo prestarle o no puedo invertir en renta fija de un país que no tenga una solvencia razonable. Además, habla aquí de un rating mínimo de BBB menos. Ese es un rating de las agencias establecido por las agencias de calificación. No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición en renta fija en emisiones de baja calidad. Es decir, aunque están diciendo que tienen que invertir en renta fija de países de la OCDE, está dejando una puerta abierta a un 35% de la parte que puede destinar a renta fija, que es el 80%, a renta fija con emisiones de baja calidad, que es lo que se llama high yield, que son empresas con un rating inferior a este de aquí, al BBB menos.
o incluso habla que pueden invertir en empresas con ningún tipo de calificación crediticia. Comentan también que la duración media de la cartera de renta fija es inferior a los 4 años. 4 años. ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos? La exposición al riesgo de divisa será inferior al 30% de la exposición total. Hombre, a mí me parece una exposición alta a la divisa, tratándose de un fondo mixto, porque la inversión en divisa requiere unos conocimientos muy especializados en ese mercado y requiere una gestión muy activa, estar pendiente constantemente de ese mercado. Este 30% me parece un poco alto, pero bueno, no suele ser normal que este tipo de fondos llegue a invertir un porcentaje tan alto. Lo han puesto por si en algún momento tienen claro que una divisa se comportará favorable o desfavorablemente con respecto a otra, y lo tienen sumamente claro y se están cubriendo en el sentido de que, oye, pues si ven eso tan claro, pues hoy vamos a aprovecharnos de la inversión en este mercado y vamos a sacar una rentabilidad extra a este fondo. Esto es lo que comentábamos antes, que pueden invertir hasta un 10% en otras instituciones de inversión colectiva, es decir, pueden invertir en otros fondos de inversión. Establecen una limitación a la exposición en derivados y equivale a su patrimonio neto, es decir, si su patrimonio neto es de 100 millones, como máximo podrán invertir o podrán hacer uso de productos derivados en ese importe. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la Unión Europea, una comunidad autónoma, una entidad local, los organismos internacionales de los que España sea miembro y estados con solvencia no inferior a la de España. Es decir, que dentro de la parte de la renta fija, dentro del 80% que puede invertir en renta fija, exacto, dentro del 80% que pueden invertir en renta fija, podrían invertir hasta un 35% en valores de un estado de la Unión Europea, por ejemplo Alemania, una comunidad autónoma como Madrid, un ente local como el Ayuntamiento de Barcelona, organismos internacionales en los que España sea miembro y estados con solvencia, eso sí, que no sea inferior a la solvencia que ofrece el Estado español. Y esto es un aspecto que, bueno, que aunque podría asustar, a mí me gusta. Dice que se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión, y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura e inversión. Es decir, lo que están diciendo es que pueden invertir tanto en mercados organizados como no organizados, y lo pueden hacer bien con la finalidad de cobertura o con la finalidad de inversión. Eso es especulación. Cuando un fondo de este tipo, con un 20% de inversión en renta variable y un 80% en renta fija, invierte en derivados, lo suele hacer con la finalidad de cobertura, porque imagínense que ellos prevén una bajada de las bolsas. Con estas operaciones de cobertura, con estas operaciones en productos derivados, ya sean en mercados organizados o no, se estarían cubriendo de esa bajada y por tanto no perdería valor el valor liquidativo del fondo en días posteriores. Dice además que se podrá invertir hasta un máximo conjunto, es decir, del 100%, un máximo del 10% en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones, entre otros por su liquidez, tipo de emisor o grado de protección
al inversor. Es decir, que aparte de lo comentado anteriormente, se permiten el lujo de invertir hasta un 10% en activos que podrían tener un riesgo mayor a lo que se ha comentado anteriormente. Están diciendo que la participación es de acumulación, es decir, que los rendimientos que va obteniendo, pues el fondo, pues lógicamente los va reinvirtiendo. Eso es súper interesante, es muy interesante porque todos sabemos del poder de la capitalización compuesta, que no es otra cosa que efectivamente esto, reinvertir los resultados positivos cosechados. El participante podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria, es decir, diariamente. Tú puedes comprar o vender, no hay limitaciones, es decir, que se trata de un fondo líquido, muy líquido. Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones, el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 4 o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a las indicadas. Bueno, lo que hay que tener en cuenta aquí es que están estableciendo una hora de corte peninsular, que son las 4 horas, son las 4 de la tarde, a partir de la cual, si usted realiza una orden, ya sea de suscripción o reembolso, se tomará en cuenta como si esa orden la hubiese dado al día siguiente. Y esta recomendación, que es la que yo les exponía en un vídeo creo anterior, donde te recomiendan un plazo de inversión de al menos 3 años. Es decir, que si usted compra participaciones de este fondo y al año, que es posible, ve que el valor liquidativo se ha reducido, no se ponga nervioso. Eso es normal porque digamos que el fondo tiene un cierto compromiso, le ha dicho, oiga, mantenga usted la inversión 3 añitos y en esos 3 años pues verá usted cómo esto va a mejor, porque en un horizonte más largo o en un plazo más largo el fondo tiene más cancha, tiene más tiempo, lógicamente, pues para que las pérdidas las pueda convertir en beneficios, y si ya tenía beneficios de ejercicios anteriores, pues ese beneficio que se pueda haber incrementado. Espero haber sido directo y didáctico con estas explicaciones relacionadas con el objetivo y la política de inversión del fondo. Este análisis que hemos hecho para este folleto de emisión lo puedes hacer pues para cualquier otro, porque la estructura de todos los folletos de inversión, solo de los fondos de inversión, esto es por lo menos el simplificado, es muy similar. Y no sé, si tienes alguna duda o no encuentras tu fondo, el fondo donde quieres invertir o el fondo donde ya estás invertido en la CNMV, mándame un mensaje y con gusto te ayudaré a localizarlo. Muchas gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.